vanguardismo peruano. Fue un gran movimiento artístico y cultural que surgió en Europa en 1903, con el Manifiesto Futurista, antes de la Primera Guerra Mundial. En el Perú surgió en 1920, luego de la conflagración mundial, como consecuencia de un nuevo estado de cosas y una nueva realidad que se enfrentaba el hombre. Vanguardismo es el nombre genérico de varias tendencias artísticas, como por ejemplo el surrealismo, movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. El cubismo, movimiento artístico europeo de principios del siglo XX caracterizado por la descomposición de la realidad en figuras geométricas. El dadaísmo, movimiento artístico y literario, iniciado por Tristan Tzara en 1916, que propugna la liberación de la fantasía y la puesta en tela de juicio de todos los modos de expresión tradicionales. El futurismo, movimiento artístico de vanguardia que se origina en Italia a principios del siglo XX y que intenta romper con los valores estéticos del pasado reivindicando el futuro y con la era de la técnica moderna, la velocidad, la violencia y las máquinas. El creacionismo, movimiento poético vanguardista europeo que surgió a principios del siglo XX y que defendía que las palabras y la estructura de un poema deben valorarse por su capacidad para crear belleza y sugerir imágenes. El ultraísmo, movimiento literario de vanguardia que apareció en España e Hispanoamérica a principios del siglo XX, y que introdujo en la poesía española e hispanoamericana la renovación revolucionaria que supieron otros movimientos, como el cubismo o el dadaísmo, en Europa. Características. Ruptura con la tradición poética del pasado inmediato. Incesante búsqueda de originalidad en la creación literaria. Adopción de criterios estéticos radicales que están en contra de las normas artísticas tradicionales. Experimentación técnica en el uso del lenguaje y restricta libertad verbal. Hermetismo en el contenido del mensaje. Continua creación en el fondo y la forma. Ruptura gramatical como efecto de la tensión emocional. Representantes. Juan Parra del Riego. Obras: Himno del cielo, Polirritmos, Blanca luz. Alberto Hidalgo. Obras: Planopia lírica, Química del espíritu, Oda a Stalin. Javier Abril. Obras: Difícil trabajo, Taquicardia, Descubrimiento del alba. Carlos Oquendo de Amat. Obra: 5 metros de poema. Emilio Adolfo Westphalen. Obras: Ínsulas extrañas, Abolición de la muerte. Martín Adán, o Rafael de la Fuente Benavides. Obras: La mano de Sarsida, La rosa de la espinela, Travesía de extramares, La casa de cartón. César Moro, o Alfredo Quispe Zasín. Obra: La tortuga ecuestre. Máximo representante del vanguardismo en el Perú. César Vallejo, 1892-1938. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Estudió en la Universidad de Trujillo, y en Lima cursó estudios en la Universidad de San Marcos. Mientras estudiaba en Trujillo trabajaba como profesor. En 1920, involucrado sin razón alguna en un episodio sangriento, estuvo recluido en prisión. Vallejo formó parte del Grupo Norte, a cuya cabeza estaba Antenor Orrego, director del diario El Norte, fundado en 1922. En 1923, Vallejo se embarca a Europa, vive de sus colaboraciones en diarios y revistas. En 1929,
contrae matrimonio con Georgette Philippard, e inicia un viaje por varios países de Europa. Estando en Rusia se interesa por las ideas socialistas. Reside en París, y en 1936 viaja a España en momentos en que se desarrolla la cruenta guerra civil. Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938. El sentimiento de orfandad, la nostalgia por la niñez, el sentido del tiempo, la idea de la muerte, el amor, el recuerdo de la familia, la preocupación por el destino del hombre son temas constantes en la poesía de Vallejo. En la forma, su lenguaje expresa una paulatina rebelión contra la retórica anterior, de la cual se aparte por completo para dar paso a su genio lingüístico y a su radical libertad verbal. Obras. Lírica. Los heraldos negros, Trilce, poemas humanos, España aparta de mí este cáliz. Narrativa. Escalas melografiadas, fabla salvaje, el tungsteno, Paco Yunque. Ensayo. Rusia en 1931, contra el secreto profesional, el arte y la revolución. Teatro. Los hermanos Colacho, Lookout Look, La Piedra Cancha. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en 1892, una pequeña ciudad en el norte de los Andes peruanos, enclavada en las alturas y de difícil acceso. Había preservado su carácter rural y era predominantemente mestiza y de habla española. Los indígenas y su lengua quechua rodeaban el Valle de Santiago, donde la familia de Vallejo, el último de 2 hermanos, era una red extensa afectiva. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, hijos ambos de curas españoles. Sus familiares han contado que de niño jugaba misteriosamente a tener hambre y hurtaba panes del horno para comerlos a escondidas. En otra ocasión explicó que los palotes que había trazado en la tierra eran una carta dirigida a su madre, en que le decía que pasaba hambre. Su familia, aunque modesta, era sin embargo acomodada. El padre había sido gobernador de Santiago. Entre 1905 y 1908 está en Huamachuco, en la escuela secundaria, donde manifiesta su curiosidad literaria. Inicia estudios universitarios en Trujillo, la ciudad costera más importante en el norte del país. Aunque no puede continuarlos ya que debe empezar a trabajar, lo hace en un puesto administrativo en la zona minera de Quirubilca, cerca de Santiago. Después es maestro de escuela y enseguida ayudante del cajero de la hacienda azucarera Roma, cerca de Trujillo. Sobre los trabajadores de la hacienda escribirá más tarde su novela proletaria El Tungsteno, que es una feroz denuncia política. Por fin, en 1913, retoma sus estudios formales en la Universidad de Trujillo. Trujillo es una ciudad muy activa, abierta a las modernas inquietudes literarias y políticas, y el joven Vallejo muy pronto se convierte en uno de los personajes de la bohemia artística del grupo de Trujillo. Trabaja en el centro escolar y luego en el Colegio Nacional de San Juan. En 1915 se gradúa como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, que es la primera muestra de sus ideas literarias. Su noción de la sinceridad como eje expresivo del sujeto o persona poética anuncia su confesionalismo posterior, así como su concepción de la poesía como forma superior de la verdad. Entre 1915 y 1917 estudia leyes, aunque no llegará a recibirse como abogado. En la revista escolar del centro donde enseña, publicó en 1913 sus primeros poemas, efeméricos y convencionales. En un célebre artículo, El César Vallejo que yo conocí, el novelista Ciro Alegría reconstruyó sus recuerdos de 1917, cuando fue alumno de Vallejo en el Colegio Nacional de San Juan. Vívidamente Alegría evoca la figura romántica del poeta, su facha desafiante de tipo raro, así como su acento de hablante serrano. Vallejo descubrió en Trujillo la literatura de su tiempo gracias al grupo de escritores, conocido como los Bohemios, que encabezaba el filósofo Antenor Orrego y que integraban jóvenes literatos, artistas y políticos universitarios. Con ellos, Vallejo conoció a los poetas del modernismo hispanoamericano y pronto hizo de Rubén Darío su modelo mayor, pero también cultivó la obra de Walt Whitman, Paul Verlaine y los simbolistas franceses.
En el grupo destacaba Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista Peruano, tenazmente perseguido. Era así un núcleo de la vanguardia artística, pero también de la política de vanguardia. Bueno, ahora toca la corriente literaria y el vanguardismo en el poema Trilce, escrito por César Vallejo. Corriente literaria. Son conjuntos de obras literarias que fueron creadas durante un periodo determinado y comparten una serie de características comunes como el estilo, temáticas, estéticas e ideologías. El poema Trilce pertenece a la corriente vanguardista, publicada en 1922, 4 años después de su primer libro, Los Heraldos Negros. En Trilce se manifestará una notable ruptura con los heraldos, al distanciarse más de la influencia modernista, del elitista Torre de Marfil. Entrará pues en una poesía más personal que expresa la realidad segmentada pero armonizada con técnicas cubistas. Vanguardismo. Es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la obra mantenga distintas líneas poéticas, rechaza en mayor o menor grado el modernismo, para así reencontrarse con la poesía sencilla y la vida cotidiana. Conviene señalar de antemano que el vanguardismo, aparte de dicha ruptura con el modernismo, destaca un rasgo fundamental, que en este caso sería el simbolismo hermético, lo que quiere decir que las imágenes tienen sentido para el entendimiento del autor, y es por lo tanto algo cerrado, como un caso personal, para el entendimiento de las imágenes. Muchas veces ni siquiera es posible al no tener significado alguno. Oh, las 4 paredes de la celda, las 4 paredes salpicantes, que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones, como arranca las diarias a arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué horas son estas 4 paredes. Contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni llorarás, di, libertadora. Las 4 paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, más las 2 largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una. Y yo solo me voy quedando con la diestra que hace para ambas manos en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre. En este poema además tiene gran importancia 2 hechos relevantes de su biografía. Uno, había sido encarcelado injustamente durante 3 meses, periodo de la cual estuvo escribiendo Trilce, y el número 2, su madre había fallecido unos pocos años antes. En el caso del tema del poema sería el aprisionamiento del desamparo y la búsqueda de la liberación de las causas de tal angustia. Ahora vamos a leer nuevamente las primeras 2 estrofas y lo analizaremos. O. Las 4 paredes de la celda. A. Las 4 paredes salpicantes, que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arrancar las diarias a arrojadas extremidades. En este poema número 18, el tema principal es la angustia del poeta por la ausencia de sosiego y amparo en su vida. Los 2 conceptos, la cárcel y la madre, metáfora de dolor y de la protección respectivamente. Hemos podido observar que en el verso 1 al verso 6, o estrofa del poema escrito por César Vallejo, puede a veces resultar un tanto difícil para un lector común, pero si nos ponemos a ir más allá y profundizar en el contexto en el que estaba el poeta César Vallejo, en estos versos él nos trataba de describir las 4 paredes de una celda en el cual él estaba encerrado por una causa que no fue cometida por él. La verdad, una verdadera injusticia. Continuamos con la siguiente estrofa. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí,
si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni llorarás, di libertadora. En estos versos, del 7 al 12, o estrofa, nuestro poeta César Vallejo se refiere a una voz lírica, que se centra en la metáfora de la madre, a la tan famosa llamada amorosa llavera. La llave, pues, aludiendo a que este objeto hace referencia a la libertad. Esto significa la paz del alma, pues claro, extrañaba a su madre y la necesitaba más que nunca, y recordarlo a ello calmaría un poco esa situación tan desamparada y preocupante. Interpretación del párrafo 3 y 4 del poema 18 de Trilce. En el párrafo 3, Vallejo resalta la gran falta que su madre le hace, ya que ella murió unos años atrás. Si tan solo ella lo acompañara o estuviera presente, el dolor de estar en una prisión injustamente sería más llevadero. También describe lo agobiante que es estar encerrado en esas 4 paredes. En la parte 4, aquí también menciona las paredes, que significa opresión, y vuelve a mencionar a su madre, y pide su protección. Señala a un niño tomado de la mano, que es lo que hace una madre con sus hijos para darle seguridad y protección, que eso es lo que más necesitaba en aquellos momentos. A continuación, comenzaré por explicarles qué es el clímax de una obra literaria. Es el momento culmine donde está el origen del por qué suceden las cosas. Es la parte donde se genera tensión, donde uno no puede desprender sus ojos del papel. Es el momento de la narración donde se libera tensión, donde lo más fascinante de la historia se desenlaza o se libera la incertidumbre. También es llamada catarsis. Por ejemplo, en el poema Trilce el primer clímax ocurre en la segunda estrofa, donde se ve este verso: cuando habráse quebrado el propio hogar, el cual nos presenta un hogar que ya no está. Para el yo poético está roto, quebrado, no visible. Esto producto principalmente por la ausencia de la madre, como se aprecia en el siguiente verso: cuando no asoma madre a los labios. Este verso quiere decir que el yo poético no puede pronunciar esta palabra madre, porque ella ya no está presente. Otro cuando el yo poético hace referencia al decir he almorzado solo ahora. Se puede pensar que se trata de un hombre solitario o de alguien que ha perdido contacto con sus seres queridos, más aún con sus familiares más cercanos y por ende las cosas extrañas de su hogar. Ante este contexto que vive, el yo poético sufre, se cuestiona. Son varios clímax para mantener la historia al lector. Sin embargo, solo uno de los clímax es el más importante. Es cuando el yo poético muestra sentimiento de soledad y también de recelo hacia su amigo que sí posee la compañía hogareña. En ese momento, para el lector, la tensión desciende, ya que en este caso se ve la figura de un padre llegado lejos y unas tías, con su padre recién llegado del mundo, con sus canas tías. Se observa que todos se comportan con naturalidad. Sobre esto se detallará más adelante. Y es por esto que el yo poético es un verso que pareciera estar dicho de forma efusiva, exclama: ¿por qué están en su casa? Así que gracias. Esto lo dice de esta manera, ya que él no lo puede hacer porque, aunque esté en su casa del amigo, no siente la confianza que solo su hogar le pudo dar. Las conclusiones. Es sobre todo el último verso del poema el que recoge uno de los temas fundamentales de toda la poética de César Vallejo, que manifestará sobre todo en su obra póstuma, Poemas Humanos, la solidaridad con el hombre. El poema comentado va más allá de su mera intimidad, por eso trasciende, no solo trata de sí mismo, sino del hombre en general que ha llegado a adulto y está solo y desválido. Hay que amar, atender a la situación del ser humano para ayudarlo y reconciliarse con él, como en su poema considerado En Frío. Aquí en este poema de Trilce, escrito mucho antes que Poemas Humanos, ya se dejaba entrever esa temática tan propia y bella de Vallejo. Respecto a la forma, no hay ni una sola palabra puesta al azar, a pesar del aparente caos del verso libre. La medida, las rimas, los hipérbatos han sido escogidos y emplazados para amplificar
al máximo la invalidez y la desesperación. Es perfecta la estructura con el pico desgarrado del verso corto y el cierre con el endecasílabo soberbio. Esta da mayoría inválida de hombre. Esta poesía y otras de Vallejo son el culmen de la literatura hispanoamericana y de la lengua española. Hola chicos, bien, a ver, siguiendo pues con el tema, ¿no? Ya ustedes han visto los videos explicativos, han visto todo sobre la corriente vanguardista, tanto a nivel mundial o a nivel literatura universal, y el vanguardismo en el Perú también, ¿no? Cómo se desarrolló, cómo se llevó a cabo, ¿no? Entonces, luego también han visto una pequeña parte o un pequeño resumen de lo que es la biografía de César Vallejo, ¿sí? Su vida, algunas de sus obras. Voy a mencionar acá un pequeño resumen de todo ello y con eso vamos a dar pues por concluida la clase del día de hoy, ¿sí? Bueno, la biografía yo creo ya quedó bastante clara, ¿no? Ha sido bastante específica y voy a mencionar algunos temas de su obra, que es lo principal y lo más importante que vamos nosotros a analizar el día de hoy. Primero, en narrativa, ¿cómo es la narrativa de la obra de César Vallejo? ¿En qué se basa? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuáles son sus características? A ver, tenemos número uno, ¿no? Por favor, ustedes saben ya, ubíquense en su compendio, ¿no? En la página 5960. Número uno en la narrativa nos dice, se solidariza con el oprimido, el explotado, el débil, denuncia el maltrato de los poderosos, ¿no? Eso lo vemos claramente pues en el Tusteno y en Paco Yunque. Número dos, tiene finalidad política, ya eso es casi al final de su vida, ¿no? Casi al final de su producción literaria, se dedicó bastante al tema político. Tiene la finalidad de desentrañar y mostrar los conflictos de las clases sociales, los enfrentamientos sociales, el débil contra el poderoso, el burgués frente al obrero. Con ello logra demostrarnos la profunda injusticia existente en nuestra sociedad, ¿no? La sociedad peruana, ustedes ya lo saben bastante bien, viene pues de una serie de hechos históricos que van marcando esta evolución social, esta vida social. Entonces, estos hechos han marcado mucho las diferencias entre las clases sociales, entre las razas, ¿no? Mucho se habla en estos momentos sobre la disgregación o la segregación racial. En nuestro país se ha dado bastante este tema. Creo que es un tema en el cual no debería yo dar una opinión porque cada uno se forja una opinión. Lo único que sí, la recomendación que yo siempre les voy a dar es evitar ese tipo de segregaciones porque ni las razas ni las clases sociales determinan pues a la persona, ni determinan la calidad de la misma, ¿no? Solamente su personalidad y su capacidad intelectual son lo que determinan a las personas. Si una persona mientras más inteligente, mientras más evolucione, mientras más crezca, mientras más acumule inteligencia, ¿no? Menos va a hacer caso a este tipo de situaciones, tanto raciales, tanto sociales, ¿no? La igualdad se va a dar por sí sola, ¿no? Porque la inteligencia iguala a las personas, ¿no? Eso es un tema fundamental, no hay, en el tema de la inteligencia no existen ni chinos, ni blancos, ni negros, ni ricos, ni pobres. La inteligencia se da a medida que nosotros alimentemos a esa capacidad intelectual. Entonces, lastimosamente pues vivimos en sociedades en las cuales esas características priman y son fundamentales, ¿no? Entonces está en ustedes romper con esos paradigmas, ¿no? De clases y esas cosas, ¿no? Con desarrollo intelectual. Es la única forma y la única manera. ¿Sí? Entonces, eso es en la narrativa. Ahora, vamos a ver en su etapa poética, que es la principal y la más importante. Vallejo tuvo tres etapas dentro de su poética, ¿no? Nos dice, periodos de la poesía vallejiana. La primera,
es el periodo modernista y posmodernista, ¿no? Él se inicia escribiendo con características modernistas y luego con influencia postmodernista, ¿no? Esta influencia pues de Guren, esta influencia de Valderomar. Nos dice, en este periodo está inserto su primer poemario, Los Heraldos Negros, uno de los principales y uno de los más importantes, publicado en el año 1918, en el cual Vallejo recibe el legado de la poesía modernista, sobre todo la influencia de Rubén Darío y del poeta uruguayo Julio Herrera Reisig. El poemario tiene como temática el hogar provinciano, la muerte del hermano, el dolor humano universal, las dudas sobre Dios, ¿no? Todo aquello que se encuentra dentro del campo subjetivo, todo aquello que es eh, el exceso de adorno. En este caso, Vallejo no es que sea excesivo, no es que sea demasiado retórico, ¿no? Sino que expresa aquellas situaciones que están suprarreal o subrealistas, ¿no? Sobre la realidad, suprarrealistas. O sea, el dolor humano, ¿no? Aquella fuente de sentimientos tan poderosa que es el dolor, tan igual como el amor. ¿No? Las dudas en esos momentos se le impregnan pues esas dudas sobre Dios, ¿no? ¿Por qué Dios lo castiga? ¿Por qué Dios comete esas injusticias al arrebatarle pues la vida de su hermano? Las injusticias sociales, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Esta persona pues que llega de la provincia y se choca con esta realidad pues tan dura, eh, tan golpeante, que es la discriminación a todo aquello que sea de índole indígena o provinciana, ¿no? Luego de este periodo modernista y posmodernista viene ya su periodo vanguardista, que es aquí donde expresa con mayor libertad todas las temáticas que propone Vallejo, ¿no? Dice, en este periodo se encuentra su poemario Trilce, publicado en 1922, en la cual Vallejo inaugura el vanguardismo peruano. O sea, Vallejo, sin saberlo, ¿no? Él es el personaje que da pie o da paso a esta corriente vanguardista en el Perú. No, él no lo sabía porque él seguía tomando algunos aspectos del modernismo y el posmodernismo, pero había algunas situaciones que a él no le agradaban mucho, ¿no? Por ejemplo, dentro del posmodernismo, aquellas situaciones de simplicidad, aquellas situaciones pues de retórica fácil y simple, ¿no? En las cuales los poetas pues no complicaban o no adornaban mucho sus producciones literarias, producciones dirigidas pues a la naturaleza, ¿no? Como lo hacía Guren. Él no lo quería, o él quería más bien mostrar un sentimiento más humano, pero ya no tanto el sentimiento pues del amor tipo clásico, ¿no? Sino ya ese sentimiento de dolor, de pesimismo, de pesadumbre que tiene el ser humano, ¿no? Con el que vive y carga hasta el final de sus días. Durante esta etapa vanguardista, pues, es cuando Vallejo inaugura, ¿no? Con estos poemarios, una nueva temática, una nueva tendencia, o la nueva corriente literaria que venía de Europa. Entonces, inaugura el vanguardismo peruano e inicia un nuevo lenguaje poético de límites insospechables, ¿no? O sea, se abre una amplia gama de expresiones literarias dentro de este vanguardismo, ¿no? Tenemos el simbolismo, el cubismo, el parnasianismo, el expresionismo, ¿no? y demás ismos, que así se denomina, ¿no? A estas expresiones literarias dentro del vanguardismo. Aparece el tema de la cárcel, la soledad y la ausencia de la madre, pero revestidos todos ellos de estructura lingüística compleja, ¿no? Justamente lo que les mencionaba, ¿no? Yendo ya un poco, separándose o dejando de lado, pues, este posmodernismo al cual él no le agradaba mucho, ¿no? Entonces tenía una estructura lingüística compleja por lo experimental e innovadora.
cosa que no cayó muy bien en los literatos, pues, o en los escritores de la Lima de esa época, ¿no? Por eso en anteriores oportunidades les comenté sobre el encuentro que él tuvo con Valderomar, que no fue de los más alegres, ni una anécdota pues que se pueda rememorar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues fue un choque entre dos representantes de corrientes distintas, ¿no? Por lo mismo, pues, no hubo una buena relación ahí. Luego de este periodo vanguardista tenemos el periodo experimental y de compromiso político, que es la última parte, ¿no? Justamente lo que les mencionaba hace unos instantes, que es la última parte de la producción literaria de Vallejo, cuando él ya abandona el Perú y vive de lleno ya en Europa, en París, ¿no? Con algunas escalas durante algunos tiempos en España, en Madrid, ¿no? Durante este periodo pues ya se inmiscuye mucho en la política tanto nacional como internacional y se compromete con ella, ¿no? Entonces su poesía viene ya con esta esencia política. Abarca los poemas humanos, publicado en 1939, y España aparta de mí este cáliz, también en 1939. Vallejo utiliza las palabras que remiten al cuerpo humano y se compromete con la lucha de la República Española en contra del fascismo. El fascismo es una ideología, una política, ideología política establecida, creada, fundamentada por Benito Mussolini en Italia, en la cual todo estaba centrado en el Estado. El Estado era la base de la sociedad, ¿no? Por eso es que este fascismo en muchos estados, en muchos países se implanta y es donde comienzan a haber regímenes totalitaristas, dictatoriales, ¿no? Generalmente militares, ¿no? En ese tiempo, pues, gobernaba Franco en España, ¿no? Mussolini en Italia, durante justamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ¿no? Post ella, ¿no? Luego también nos dice Vallejo utiliza las palabras que remiten, bueno, ya eso lo había mencionado. Estos dos poemas destacan de manera especial la solidaridad humana. Muestra de ello es el poema Masa. ¿Ya? Entonces voy a mencionar las principales obras en las distintas especies literarias, en los distintos géneros literarios, unas pequeñas características de estas obras y con eso pues vamos terminando el tema, ¿sí? En su obra dice, poesía, tenemos Los Heraldos Negros, publicada en 1918, Trilce en 1922, Poemas Humanos en 1939, España aparta de mí este cáliz también en 1939 y Poemas en prosa en 1939. Que me voy a detener un momento en este último poemario. ¿Por qué dice Poemas en prosa? Porque nos menciona un poema o un tipo de expresión literaria denominada prosa poética. ¿Qué quiere decir? De que está escrito en prosa porque no tiene la estructura poemaria, no tiene la estructura de un poema, ¿no? Es de corrido, es prosaica, pero tiene connotaciones poéticas, ¿no? Figuras literarias poéticas, rima, consonancia y demás, ¿no? Entonces, por eso es que se denomina innovador, pero más que innovador fue no fundador, pero fue el promotor, el primero que desarrolló la literatura vanguardista dentro del territorio nacional. Luego tenemos en narrativa Fabla Salvaje, El Tungsteno, Escala Melografiadas y Paco Jung. En ensayos tenemos El arte y la revolución, Rusia en 1931, Contra el secreto profesional. Y en teatro, Colacho Hermanos, Entre dos orillas corre el río, La piedra cansada y Lockout. Por último nos dice, en cuestión de sus obras, recuerda, Trilce es el segundo poemario publicado por Vallejo, es el más vanguardista y experimental.
Formalmente se aproxima mucho al creacionismo, una vanguardia liderada por el chileno Vicente Huidobro. Acá hay unas situaciones entre Huidobro y Vallejo, no había muy buena relación. Por lo mismo de que Vallejo era una persona muy retraída, muy introvertida, ¿no? Muy tímida. No era el típico literato, pues, extrovertido, ¿no? Egocentrista, al contrario, era muy retraído, muy intimista, y, y muchos lo tomaban como que era soberbio, ¿no? Muchas veces, creo que muchas veces ha sucedido, ¿no? Que ves a alguien y no te pasa la voz, ¿no? O te queda mirando y dice, oye, ¿este qué le pasa, no? Sobrado que tiene, ¿no? Que se cree, ¿no? Pero muchas veces no es por eso, muchas veces es porque la persona es tan tímida, ¿no? Es tan retraída que tiene miedo inclusive hasta saludar, ¿no? Entonces, Vallejo era una de estas personas, ¿no? Su personalidad era así, muy introvertida, muy tímida, por eso es que expresaba todas estas emociones a través de su creación poética. Luego tenemos las características de su obra. Vamos a ver cuál era la característica fundamental de su poesía. Nos dice, expresa un profundo humanismo que se traduce en la solidaridad con el dolor universal, ¿no? O sea, los poemas de Vallejo transmitían sentimientos universales. No, no era algo de él, no era algo, por eso les decía, él no era egocentrista, no era de esos tipos que se alababan a sí mismos, sino que trataba de reflejar todos estos dolores humanos, ¿no? Del ser humano, pero que se podían dar en cualquier persona se podía identificar con ellos. Entonces, esta es una de las principales características. Luego, crea un nuevo lenguaje poético cuando hace decir a las palabras cosas que normalmente no expresan o no pueden expresar, ¿no? Su lenguaje poético era un poco, no retocado, sino que comienza a darle una retórica distinta, ¿no? Una significación distinta, ¿ya? Cosa que se diferenciaba pues del modernismo. Adopta un tono confesional y metafísico, tiene temas y motivos recurrentes, el dolor, la solidaridad, el hambre, la soledad, el sufrimiento, ¿no? O sea, son emociones, pero no las emociones típicas del amor, el desamor y esas cosas, ¿no? Sino que son emociones un poco más, se podrían llamar quizás negativas, no tanto, sino que más que negativas son emociones pues de pesar humano, ¿no? Por último, su poesía está llena de alusiones y referencias al Perú. Vallejo amaba al Perú, adoraba su tierra, adoraba sus orígenes, ¿no? Sus orígenes tanto indígenas como españoles, él nunca los negó, nunca los hizo de lado tampoco, toda su poesía lo remite a ello, ¿no? Lo referencia a estos orígenes, ¿no? Todo ello inserto en el ámbito universal, porque la poesía de Vallejo no es localista, o sea, por eso les decía, no es individualista, no es localista, sino que se puede hallar o se puede ubicar en cualquier parte del mundo y en cualquier persona, ¿ya? Por último, poemas humanos. Vamos a leer una pequeña antología de lo que es poemas humanos. Nos dice, comprende un conjunto de poemas publicados después de la muerte de Vallejo, ¿no? Vallejo fallece en 1939 y esta es una obra póstuma. Póstuma quiere decir pues después de muerto. El título del poemario, al parecer, fue dado por Raúl Porras Barrenechea. Ojo, no es un título que deja Vallejo, sino se lo da a Raúl Porras Barrenechea. Ahora, ¿quién es Raúl Porras Barrenechea? Ustedes han visto los billetes de 100 soles, ¿no? Hay un señor así medio viejito, medio calvito, ya, él es Raúl Porras Barrenechea. Fue un escritor, fue un estudioso, intelectual, literato también, de ese vanguardismo, quien al observar el humanismo de Vallejo optó por el mencionado título, puesto que el propio poeta en vida lo había titulado tativamente como Nómina de Huesos. La temática del poemario está referida a la pobreza y al hambre, la miseria humana,
el cuerpo como espacio de dolor y de liberación, el trabajo como fuente de solidaridad y la esperanza en un futuro lleno de dicha colectiva. Todo el poemario refleja la concepción de la solidaridad como eje fundamental para el desarrollo del hombre y la sociedad. Lo colectivo está por encima de lo individual, tal como sucedió en el mundo prehispánico, del cual conocía mucho Vallejo. A ver, durante esta época, Vallejo tiene mucha influencia del marxismo. El marxismo es una ideología política que sostiene que el colectivismo es fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Eh, Hay situaciones políticas, por eso les digo, ¿no? En su última etapa de producción poética, ¿no? Vallejo le imprime mucho de política y durante esta etapa pues estaba muy en boga la ideología socialista, marxista, ¿no? Marxista viene pues del libro de Carlos Marx, ¿no? Que funda o fundamenta, fue el creador de la ideología socialista, ¿ya? Entonces, Vallejo fue uno de los poetas que fue seducido por esta ideología, ¿no? Porque en la teoría pues sonaba muy bonito, se escucha muy bien, lastimosamente pues en la realidad no es muy aplicable, porque ya hemos visto ejemplos como Cuba, como Venezuela, donde se ha aplicado el socialismo y lastimosamente pues, no ha sido el resultado que se esperaba y produce mayor pobreza, ¿no? Entonces, pero teóricamente, pues la teoría, ¿no? Es bastante seductora y Vallejo fue uno de estos literatos y estos intelectuales que fue seducido por este tipo de ideología. Entonces, chicos, eso es lo que corresponde a la etapa vanguardista, al inicio del vanguardismo peruano y uno de los principales representantes de esta corriente literaria, que es César Vallejo, no solamente de esta corriente literaria, sino de toda la literatura peruana, ¿no? Vallejo es quizás, y a mi parecer creo yo, el principal representante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de poesía y poesía peruana, ¿no? Necesariamente tenemos que pensar en primer lugar en César Vallejo, ¿no? Entonces, chicos, espero que hayan comprendido bien el tema, que espero que les hayan gustado los videos introductorios, ¿ya? Y hay un video también sobre un documental sobre la vida de Vallejo, que lo voy a mandar de manera optativa y opcional, porque en realidad es un poco extenso, ¿ya? Y no quiero acaparar toda la hora, ¿sí? Entonces, los que deseen tener este documental, se los voy a proporcionar, les mando el enlace. Y eso sería pues todo por la clase de hoy. Lo único ustedes ya saben, deben desarrollar la práctica en clases, ¿sí? Solamente práctica en clases, ¿ya? Eso sería todo por la clase de hoy, chicos, y nos estamos viendo pues en una siguiente sesión, ¿sí? Nos vemos, hasta luego.